En esta presentación vamos a analizar el artículo que impulsa el desarrollo de la economía de la salud como una subdisciplina de la economía. Es el artículo de Kenneth Arrow. Ustedes en pantalla ven el título en inglés. Yo pienso que una mejor traducción del título es la siguiente: Incertidumbre y economía del bienestar de la industria de servicios de salud. Este título es un poco distinto a la forma como fue traducido oficialmente en una revista española. Originalmente, este artículo fue publicado por el American Economic Review en 1963. Antes de entrar al análisis del artículo, quiero mencionar algunos de los antecedentes. A partir de los años 60, surge una enorme preocupación por el incremento sostenido del gasto en salud en Estados Unidos, que llama la atención de gobiernos, analistas y desde luego economistas que se empiezan a interesar por el sector. Antes de esto, la salud no era precisamente el sector más sexy de la economía, o por lo menos no llamaba la atención de los economistas. Pero durante este periodo inician los debates sobre la reforma del sistema de salud de Estados Unidos que desembocan en la creación de Medicaid y Medicare en 1965. Fue en ese escenario de debate que aparece este análisis de Arrow. A él lo invitan a presentar su visión alrededor del tema y este documento resulta influyente en la decisión que finalmente se adoptó y que se materializó en 1965 con la firma de la enmienda. En Estados Unidos a la reforma se le denomina enmienda a la Ley de la Seguridad Social, que comprometió al Estado a financiar un mínimo de asistencia sanitaria para los pobres, programa denominado Medicaid, y para los ancianos, programa denominado Medicare. Entonces, miremos cómo un economista de la corriente neoclásica, serio y riguroso, hace su análisis. En primer lugar, Arrow identifica cuál es el tipo de bien sobre el cual va a hacer todo su análisis. Él dice, la salud es una cosa muy grande que está determinada por una serie de elementos como la nutrición, la vivienda, la educación, y yo no me voy a meter con todo eso. A mí lo que me interesa es analizar la industria de servicios de salud y de esa manera centra su análisis en una sociedad específica, en un terreno específico, la industria de servicios de salud de Estados Unidos. El otro elemento que señala Arrow es que su punto de vista va a ser el de la economía normativa. El carácter normativo es una denominación que viene de Milton Friedman, un economista famoso, que dijo que hay dos tipos de economía: la economía positiva, que está tratando de explicar cómo son las cosas, y la economía normativa, que trata de cómo deberían ser las cosas. En ese sentido, Arrow hace un análisis de tipo explicativo, tomando como base, como instrumento, la teoría económica del bienestar o economía del bienestar, para, por contraste, identificar qué tan competitivo es el mercado de servicios de salud en Estados Unidos y en ese sentido saber si en esa industria el mecanismo de mercado permite llegar a asignaciones eficientes y al bienestar. Luego, Aaron nos dice, si al analizar esta industria encontramos que se satisfacen las condiciones del mercado competitivo, podemos inferir que se cumple el primer teorema del bienestar, es decir, que el punto de equilibrio al que llega esa industria garantiza la eficiencia. Pero como ese punto de equilibrio no nos dice nada acerca de qué tan bien nos sentimos con la asignación, podemos, usando el segundo teorema del bienestar, redistribuir recursos mediante impuestos y subsidios para, para alcanzar el óptimo al que queremos llegar. Eso quiere decir que si la industria cumple con las condiciones del mercado competitivo, se puede dejar al mercado el problema de la eficiencia. Y la intervención del Estado debe hacerse o utilizarse para hacer redistribución. Quiero señalar aquí un punto interesantísimo. Fíjense ustedes que desde el punto de vista teórico en el modelo neoclásico, el segundo teorema del bienestar introduce el papel del Estado dentro del modelo. Ese segundo teorema permite que el Estado entre al mercado a hacer redistribuciones. Por eso Stiglitz dice que ese es el teorema de la revolución. Pero también dice Arrow, si la industria difiere del modelo competitivo o no se satisfacen los teoremas de optimalidad, la separación entre asignación y distribución es imposible. Entonces, lo primero es analizar qué tan competitivo es el mercado. Entonces, aquí lo que se hace es mirar
o es ver si se cumple el primer teorema del bienestar. Y para eso se analiza unas precondiciones, llama él, para el mercado competitivo. Y estas precondiciones son, en primer lugar, si existe comerciabilidad de todos los bienes, es decir, si todos los bienes que se desean se producen en el mercado, si la industria cumple con las condiciones de un mercado competitivo, es decir, perfecta información, perfecta movilidad, producto homogéneo, etcétera, y si la industria exhibe rendimientos decrecientes. Recuerden que esta es una condición matemática del modelo. Si esto sucede, dice él, los precios serán el mecanismo de coordinación de la producción y a través de esto se llegará a la eficiencia. Entonces, fíjense ustedes que lo primero es ver si existe comerciabilidad. Entonces, él trata de analizar la industria y ver si efectivamente los individuos en este mercado pueden adquirir todo lo que desean. Y Arrow dice que hay una gran cantidad de bienes del cuidado de la salud que tienen unas características especiales. En principio, él se centra en el tema de las inmunizaciones. Él dice, bienes como las vacunas contra enfermedades contagiosas presentan unas características interesantes. El que se vacuna no solo obtiene un beneficio para él, sino también para otros, por el tema de la inmunidad de rebaño. Entonces, un individuo racional podría no estar dispuesto a soportar los costos de vacunarse, monetarios como no monetarios, porque el beneficio no va a recaer exclusivamente sobre él. Recuerden el tema del egoísmo. En ese sentido, resulta demasiado costoso para el individuo asumir la vacuna. Esto es lo que se denomina una externalidad. En este caso, no existen incentivos para demandar el bien porque la disponibilidad a pagar siempre será inferior al precio. Y eso al mismo tiempo reduce el incentivo para que el productor lo ofrezca, porque no le van a pagar lo que vale el producto. Entonces, la alternativa es que el que no se vacune pague para compensar al que se vacune, pero ese mercado no existe. Entonces ahí nosotros tenemos un primer problema y es que algunos de los bienes del cuidado de la salud se comportan de esta manera. Él habla de las inmunizaciones, pero algunos bienes orientados hacia la promoción y la prevención de la salud también revisten este comportamiento. Hay otro tipo de bienes en donde no existe un mercado y es concretamente el riesgo. No hay un mercado que permita transferir el riesgo de enfermedades para aquellos que están dispuestos a hacer esa transferencia. El mercado de seguros se acerca medianamente a esto al ofrecer alternativas, pero en general esas alternativas no son completas. Los individuos desearían tener mayor protección y el mercado no se les da. Y de otro lado, tampoco existe comerciabilidad cuando estamos a merced de la tecnología disponible. No existe tecnología o no existen tratamientos para todas las enfermedades que nosotros desearíamos. En ese sentido, pues no hay mercado y no se cumple esta característica. Dice Darrow, hay una extensa gama de bienes del cuidado de la salud que no son comercializables y por lo tanto una de las condiciones del mercado competitivo no se cumple. Y esa falta de comerciabilidad se debe en parte a que existe incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la información se convierte en un bien que tiene un costo de producción y de transmisión. Por eso está desigualmente distribuida entre la población. Cuando se va al médico, lo que se hace es comprar información, pero quien compra la información no está en capacidad de valorarla, porque si pudiera calificar la calidad de la información que le dan, no tendría necesidad de comprarla. Entonces, el problema de la incertidumbre afecta a la comerciabilidad y aleja a la industria de servicios de salud del mercado competitivo. Y eso tiene que ver con la capacidad también de inducir demanda. Recuerden que en el mercado competitivo se requiere que deben haber muchos compradores y vendedores para que ninguno pueda influir sobre el precio. Aquí el que posee la información puede inducir demanda y si la demanda es la propia oferta, el precio no va a ser un precio de equilibrio y por lo tanto no va a conducir este mecanismo a la eficiencia. Entonces dice Arrow, cuando no hay mercados, hay menor bienestar para los consumidores porque no pueden satisfacer sus demandas y al mismo tiempo no se crean incentivos para ofrecer o consumir servicios sujetos a algún riesgo para el que no hayan mercados. Entonces ambas cosas reducen el bienestar y afecta el hecho de que se generen o se incentive la generación de otro tipo de mercados. Recuerden que la idea de mercado es que permite satisfacer necesidades o deseos, entonces eso reduce el bienestar.
Y dice Arrow, cuando el mercado falla, aparecen instituciones sociales tratando de resolver el problema, pero a la larga terminan generando más problemas que los que pretendían solucionar. La industria de servicios de salud en Estados Unidos está llena de instituciones sin ánimo de lucro que tienen efectos sobre la eficiencia. Entonces, de entrada le está diciendo, estas precondiciones del mercado competitivo no se cumplen. Pero miremos cómo son las características del cuidado médico. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación.